No, nada que ver. Dice que Carol, ¿y por qué abandonan la... ¿Qué pasó, Geraldine? ¿Por qué pasó eso? Quizás se le fue el internet y se salió. O Ah, quizá a los que van a abandonar es porque no entraron con el correo institucional. sí, porque yo no he echado a nadie, eso quiero que quede claro. Ya, fueron a buscar su cuaderno y su libro, el Renato dice que sí, la Geraldine también me dijo que sí. Quiero que vean qué fue lo que hicimos la clase pasada, de qué hablamos, qué texto leímos. No leímos nada, no hicimos nada, qué profesora tan floja, por favor. Leímos el texto Renuncia y Renuncia ese analizamos. texto. El texto Renuncia en la página 51 de Franz Kafka. ¿Para qué leímos ese texto? ¿Para qué leímos ese texto? Para analizarlo. Muy bien, para analizarlo. ¿Qué analizamos de ese texto? ¿Qué fue lo que analizamos? La semana pasada vimos uno de los temas que iba a entrar en la prueba, ¿cierto? Y que estábamos trabajando. Acuérdense que nosotros leímos y trabajamos tres temas que son los que van a entrar. Leímos la interpretación de la obra literaria, ¿ya? Cuando analizamos lo que con Casa Tomada, los elementos simbólicos, todo ese tipo de cosas. Y leímos también acerca del efecto estético, ¿se acuerdan? ¿Ya? El efecto estético que produce la obra y también analizamos la situación de enunciación. Esas son las cosas que van a entrar en la prueba, aparte del esquema de habilidades lectoras. Entonces, cuando nosotros leímos la clase pasada, este cuento de Franz Kafka, lo leímos para ver el análisis, analizar el efecto estético que produjo en nosotros este texto. ¿Están acordando ahora o no? No se acuerdan de nada. ¿De qué se trataba este texto? Yo sí me acuerdo, profe. ¿Quién es yo? Lucas. Lucas. Ya, ¿de qué se trataba este texto? Era de un camino, o sea, era más como una metáfora de la vida, Ya, de es un una hombre metáfora de la vida. llegando atrasado a una estación de tren. Muy bien. Alguien me habló de lo que simbolizaba el tren, no sé, o cosas así. Constanza, ¿qué me dices? La, la Constanza está escuchando música, parece. Sí. Es que estaba viendo algo porque se me había perdido una imagen que era de la semana pasada. Ah, ya. Cuéntame, ¿alguien me puede contar qué simbolizaba este tren, este buscar el camino para llegar a la estación de tren? ¿Quién se acuerda? ¿Llegamos a ese análisis o no? Primero, ¿Qué significa ¿analizamos el el tren? cuento? ¿Cómo? ¿Sobre qué significa el tren? Sí, o qué es lo que significaba este cuento en particular y los elementos simbólicos que tenía ahí. ¿Vimos los elementos simbólicos que había? Sí, sí, vimos. Ya. Dentro de los elementos simbólicos que vimos estaba el tren. Vean su cuaderno. El policía, El policía también estaba. Ahí estamos saliendo más cosas. el ¿Qué tiempo, más? Ah, el tiempo. el tiempo, otro elemento simbólico. Se fijan ustedes que teníamos elementos simbólicos, lo cual nos llevó a hacer una interpretación del texto. Mire, nosotros hicimos una interpretación del texto con los elementos simbólicos que están aquí. Esto es cuando llegamos realmente a saber de qué se trataba este texto. ¿Qué es lo que lo quería decir Franz Kafka? ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Cuál es el sentido o el propósito de haber escrito este texto de parte del autor Franz Kafka? ¿Entretenernos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiso lograr él? Reflexionar sobre la vida. Muy bien. El propósito de este texto fue hacernos reflexionar. Sin embargo, para llegar a reflexionar,
Primero tuvimos que analizar el texto, después tuvimos que interpretar el texto, los elementos simbólicos que había ahí, y después llegamos, ¿cierto?, a lograr este propósito que era reflexionar. ¿Sobre qué reflexionamos? Sobre el propósito que tenemos para nuestra vida. Esa era la idea de Franz Kafka en este texto tan breve. Ahora bien, si yo tuviera que clasificar este es un texto literario que pertenece al género narrativo y que es un cuento. Esto lo hemos visto, el género literario, texto narrativo, si no es literario es expositivo argumentativo. Con respecto a esto, ¿hay alguna duda a la clasificación del texto? ¿Es necesario que haga algún flashback con respecto a esto? ¿Repasar un poco esto o no? Yo me acuerdo. Ya. Lucas dice que no hay problema. ¿Estamos todos de acuerdo con Lucas entonces? Tenemos textos literarios, textos no literarios. Dentro de los textos literarios tenemos género narrativo, lírico y dramático. Dentro de los textos no literarios tenemos texto expositivo y texto argumentativo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No hay nada que notar, nada que preguntar. Ya. Después si aparece en la prueba me dice, ¿por qué no me explicó? Yo expliqué eso. Y pregunté y me dijeron que estaba bien. Entonces, ¿les di los contenidos de la prueba? Aún no. Contenidos, prueba, coeficiente 1. Nosotros tenemos clase el próximo miércoles. Y el próximo miércoles estamos voy a dejar al tiro esto, calendario parece que es 5. 5. Fecha 5 de mayo. Contenidos. Número 1, esquema de habilidades lectoras, que eso vamos a repasar hoy día de nuevo. Habilidades, lectoras. Número 2, género narrativo. En el género narrativo, nosotros voy a anotar un punto aquí para que después no me digan, profe, no sabía. Lo primero es el efecto estético, el que vimos en la clase pasada. Vamos a empezar así. Efecto estético. Lo segundo fue situación de enunciación. Lo tercero que nosotros trabajamos también, a veces, interpretación literaria. Eso es lo que yo les voy a preguntar. Voy a poner un texto y les voy a poner ahí. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Cuál es el tema, la idea principal? ¿Ya? Una idea secundaria presente en el texto. Profe, ¿puede bajar la pantalla, por favor? Por supuesto. Entonces yo voy a poner unos 2 textos y de cada texto unas 7 u 8 preguntas, van a ser 15 más la autoevaluación y la metacognición. No puedo hacer tantas preguntas porque tienen que leer el texto. Cada pregunta, cada respuesta vale, en mi caso va a valer 2 puntos. Entonces si son 15 por 2 son 30 puntos, costaría esa parte de 2 textos con preguntas de este tipo: efecto estético, situación de enunciación, interpretación literaria y esquema de habilidades lectoras. Voy a poner aquí clasificación del texto, que es lo que recién estaba preguntándole si era literario o no. Porque después si lo pregunto, usted nos dijo, profe, que entraba, prefiero que sobre y no falte.
De todos estos contenidos que tengo anotados en la pizarra, ¿qué no hemos visto? ¿Todo lo hemos visto? Revisen su cuaderno, por favor, que tengan todo lo que dice aquí: efecto estético, situación de enunciación, interpretación literaria. Yo les puse las páginas donde está en el libro también esto. Hicimos la explicación, leímos textos, los aplicamos en los textos que leímos. ¿Hay algo que no hayamos visto? Mis cri-cris, por lo menos levanten la mano y me digan. Si me dicen que sí, levanten la mano. Profe, yo creo que los elementos simbólicos son como lo que menos hemos pasado. Lo que menos les pasé, ya. Muy bien. Elementos simbólicos. Voy a anotar aquí. ¿Algo más que quieran repasar? ¿Todo lo demás está bien, chicos? ¿No hay problemas? Se equivocó los números, me parece. Porque dice 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ah, ya, lo que pasa es que puse aquí, debería poner aquí. Primero, esquema. Segundo, esto es del género narrativo, esto es aparte. Esto es como comprensión de lectura. Pero del género narrativo yo vi el efecto estético, la situación de enunciación y la interpretación literaria. Y aquí debería poner 1, 2, 3, clasificación de los textos. Ahí quedaría más ordenado. ¿Algún otro comentario, consulta, algo que piensen que podemos repasar? Nada más. Podríamos repasar el esquema de las habilidades lectoras también. Ya, esquema de habilidades lectoras. ¿Puedo borrar los contenidos? Manito arriba, a ver, ¿puedo? Me falta el último. Ah, ya. Y me tienen que ir avisando ustedes, así yo me voy organizando igual. Bien, los que terminan levantan la manito y así sé cómo voy. El Renato terminó también. Ya. Gabriel, ¿todavía no terminas? Benjamín, Lucas, ¿todavía les falta? ¿O no están? Ya. Parece que el Lucas no está y el Benjamín tampoco, porque no me han contestado nada. Ya, vamos a borrar. La Geraldine pensé que había. Partimos. Vamos a hablar de los elementos simbólicos presentes en un texto. ¿Ya? Eso fue el primer tema que me pidieron. Los elementos simbólicos. Los elementos simbólicos siempre van a ser concretos, ¿ya? Van a ser concretos. Pueden ser objetos, como son, yo los puedo ver, ¿ya? Son reales. Y a estos objetos que son concretos, yo les doy un significado especial. ¿Ya? Un significado. Por esa razón que nosotros hablábamos, yo soy pésima para el dibujo, pero estarlo haciendo relativo. Bueno, la justicia es fome, si no importa.
Entonces decimos nosotros que la balanza representa la justicia. Este es un objeto concreto. Este es un objeto que socialmente se asocia con la justicia, porque se supone que estos dos péndulos deben quedar iguales y todos deberíamos, ¿cierto? La persona pobre y la persona rica deberíamos tener la misma justicia. La justicia debería ser igual para todos, por eso es que se compara o se le da el símbolo de balanza a la justicia. Siempre van a ser objetos concretos que significan algo. Por ejemplo, en casa tomada, la casa podría tener un valor simbólico si yo la analizo, en la medida en que esta casa podría haber sido el refugio de estos dos hermanos, lo que les daba seguridad a estos dos hermanos. Y una vez que ellos sienten que esta casa está siendo tomada, entre comillas, ¿cierto? Está siendo vulnerada por otros seres que ni siquiera se atreven a ir a ver, ellos se sienten tan inseguros ahí que prefieren marcharse. Entonces, la casa es un símbolo. Y en todas las sociedades, chiquillos, desde que el mundo es mundo, los seres humanos lo que más desean es tener la casa propia. Por eso se habla del sueño de la casa propia. Se supone que ahí yo voy a llegar y voy a tener mis cosas, voy a sentirme seguro, voy a sentirme tranquilo. Entonces, cuando entran a robar a una casa, es tan violento, porque se supone que es tu espacio de seguridad. Entonces, cuando yo hablo de una casa, ¿ya? Yo estoy hablando de seguridad. Estoy hablando de tranquilidad, que no es lo mismo. ¿Ya? Estoy hablando de alegría. Toda la casa, que es un objeto real, concreto, simboliza todo eso. Por eso es que la lucha por la casa propia, chiquillos, la gente se toma terreno y quiere tener su casa, es que simboliza eso. ¿Ya? Es un objeto que tiene un significado especial. Ese significado se masificó en todo el mundo. El sueño de la casa propia existe. En todo el mundo el sueño de tener justicia existe. ¿Ya? También, por ejemplo, pasa lo mismo con la Cruz Roja, las cruces. Las cruces significan o iglesias o cuando van las ambulancias de la ONU, sobre todo, ¿cierto? Tienen una distinción blanca sobre ellas para que cuando hay guerra no les disparen, porque se supone que ahí están los heridos. Hay muchos símbolos, ¿ya? Ustedes igual tienen símbolos. El árbol de la vida, de repente lo tienen en medallita, algunos tienen una cruz. Son objetos que simbolizan algo especial y hay símbolos que son personales y hay símbolos que son sociales, ¿ya? Por eso es que estamos hablando de objetos que simbolizan, que tienen una carga totalmente significativa, especial. Esa es la idea. Es algo especial. Por eso dentro de un relato, por eso es que dentro del cuento Renuncia teníamos tantos elementos simbólicos. El tren es un elemento simbólico toda la vida, chiquillos. ¿Ya? Bueno, lo mismo que el avión, la micro, qué sé yo, algo que pase y pasa cierto tiempo. Si yo no tomo a tiempo la micro que va a Padre Hurtado, esas que voy a hacer, yo voy a llegar atrasado al lugar donde voy. Llegué atrasada a la vida, llegué atrasada al destino que tenía. ¿Cuál es mi destino? Por eso es que se habla del tren, se habla del avión, se habla de todo eso, lo que significa que no depende de mí y yo tengo que alcanzarlo, tengo que luchar por lograrlo. Ahí estamos con los elementos simbólicos. ¿Les queda un poco más claro? Siempre son objetos que tienen una carga en el sentido de un significado especial. Un significado especial. Y cuando ese significado especial es para toda la sociedad y todos entendemos lo mismo, cuando yo muestro ese objeto, es un símbolo. El símbolo es algo social.
A ver, todos mis criquirís que están ahí, que no me dicen nada. ¿Hay alguna consulta o algún comentario con respecto a los elementos simbólicos? Por eso leímos el cuento Renuncia, por la carga simbólica que tiene, siendo tan pequeño, tan breve. Comentarios, a ver. Gracias. Me encantaron. Profe, yo ahora sí entendí lo que era. Ay, gracias, Martina. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a los elementos simbólicos? No, No, profe, yo ahora no. está más claro. Quedó más claro entonces. ¿Ya? Son objetos que tienen un valor simbólico porque la sociedad se les da ese valor, la sociedad. ¿Ya? Puede que yo muestro este lápiz es un símbolo para mí porque me lo regaló, no sé, alguien especial, pero no es un símbolo, tiene un significado a lo mejor para mí especial, pero no es un símbolo porque el símbolo es a nivel social. Todo el país, todo el mundo relaciona este objeto con ese símbolo. Le da un significado especial. Eso es. Voy con el esquema de habilidades lectoras. Aquí entramos ya en otro tema. Yo le voy a poner así, esquema de habilidades lectoras. Primero, cuando yo tengo el esquema de habilidades lectoras, tengo que tener el título de mi texto. ¿Ya? Escribo el título de mi texto, que en este caso sería renuncia. Renuncia. ¿Ya? Cuando tengo el título, ¿sabes qué? Yo de repente digo, lo primero que aparece ahí es el tema. Yo digo, hay que terminar por el tema, a lo mejor cuando hago el esquema de habilidades lectoras. Tengo el tema. Del tema viene la idea principal. El tema del texto varía tanto, chiquillos. Por eso yo lo dejo para el final. Por ejemplo, el tema cuando nosotros comenzamos a leer Renuncia era uno. Cuando terminamos de leer Renuncia es otro el tema que hay ahí. Por eso el tema es lo último que tenemos que poner en un texto. Cuando les aparezcan pruebas en la PTU o en la prueba de lectura que yo les voy a hacer, si aparece cuál es el tema del texto, respondan esa pregunta al final. Porque el tema de renuncia puede ser el sentido de la vida, ¿cierto? Pero cuando lo leímos al principio, ni siquiera andaba por ahí el tema. Por eso que el tema se hace después de analizar, después de interpretar, después de buscar elementos simbólicos, después de todo eso, yo puedo encontrar cuál es el tema que desarrolla ese texto. Y basándome en el tema, yo puedo sacar la idea principal. Miren, y cuando yo les digo a ustedes que hay que resumir en párrafos un texto, esto es muy importante, porque si yo resumo en párrafos, de aquí yo voy a sacar las ideas secundarias. Cada párrafo es una idea secundaria. Cada párrafo es una idea secundaria. Entonces, si yo hice bien el resumen de los párrafos, voy a tener las ideas secundarias enseguida. Luego acá tengo los propósitos. Y los propósitos, yo tengo el propósito del texto, ¿cierto? Que si yo busco en renuncia, a lo mejor, cuál es el propósito del texto, ¿ya? Debería ser reflexionar. Ese es el propósito del texto, ¿ya? Ahora bien, pero también hay propósitos que son explícitos e implícitos. Tenemos el propósito del texto, luego tenemos propósitos explícitos, propósitos implícitos. Los propósitos explícitos son los que son evidentes, ¿cierto? Alcanzar el tren. Es un propósito evidente, está escrito. Está escrito el propósito. En cambio, los propósitos implícitos yo los tengo que sacar del tema, del propósito del texto, que es reflexionar. Son los que yo deduzco.
No están escritos, los tengo que deducir. El propósito implícito de este cuento es que yo aproveche el tiempo, disfrute la vida, ¿ya? Que vaya haciendo las cosas que debo hacer en el momento adecuado, no perder el momento. Con respecto a eso, estamos en pandemia. ¿De cuántas cosas no se arrepienten de haber hecho a lo mejor desde cuando estábamos en la vida normal? Pueden decir, ¿por qué no salí más con mis amigos? ¿Por qué no disfruté más con mi familia? ¿Por qué no fui a ver más a mi abuelita? ¿Por qué fui tan pesado con mi primo? Si un echo de menos el cabro chico ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no hice esto? La renuncia me está diciendo eso. Ya, vive tu vida ahora, no pierdas ese tren, porque después no sabes lo que va a pasar. Estamos en pandemia y hemos dejado de hacer un montón de cosas que nos gustaban. Y aunque nos gustaran en algún momento, por cualquier tontería, un berrinche enojado, yo no quiero ir, no me gusta, no quiero ir a la casa de la abuelita, no quiero ir a la casa de mi prima, no quiero salir, ay, que fome andar con mis papás de veraneo. Ahora, ¿cómo extrañamos eso? ¿Cómo lo extrañamos? Porque no disfrutamos, no vivimos en el momento que había que vivir lo que se nos presentó. Y ustedes están aprendiendo una gran lección con esta pandemia, yo igual. Yo tengo hijos grandes que no veo desde marzo, no veo a mi hija no la veo desde febrero. Y a mi hijo no lo veo desde marzo más o menos. Hablo con ellos todos los días, sé cómo están, qué sé yo, pero no veo a mis hijos hace un montón de tiempo. Y no voy a Temuco a visitar la tumba de mis padres hace 2 años. Un año y medio más o menos que no voy. La última vez que fui fue como en noviembre, antes de que empezara la pandemia. Cuando yo iba a Temuco, cuando tenía que, oh, ya, mira, me tengo que ir a Temuco, tengo que ir a ver a mis papás, pucha, la lecera, que largo el viaje, me reclaman. Ahora, yo creo que se abre esto de ir y lo primero que voy a hacer es viajar a Temuco para visitar a mis padres al cementerio, llevarles flores, arreglarles su tumba, no sé cómo está, el cementerio está cerrado. Antes a lo mejor esas cosas uno las hacía de forma tan cotidiana y tan de mala manera que ahora las echa de menos. Entonces, chiquillos, cuando nosotros vamos a ver qué propósitos tengo yo en mi vida, yo creo que los propósitos de ustedes con esta pandemia deben variar. Los míos igual, deberían cambiar, deberían. No sé si va a ser así o no. Hay algunos que van a seguir igual, como toda la vida. Pero siempre vamos a tener propósitos, ¿ya? Y el propósito es qué quiere lograr el autor, el propósito del texto. ¿Qué quiere lograr el autor? Al escribir el texto. Ese es el propósito del texto, el propósito general. ¿Qué quiere lograr Franz Kafka al escribir Renuncia? Que yo reflexione. El propósito explícito del personaje de Renuncia es llegar a la estación, tomar el tren, no perder. El propósito implícito, lo que yo deduzco, es que yo pueda, ¿cierto?, tomar la vida en el momento indicado. Yo pueda vivir la vida en el momento que corresponde. Y ahí puedo tener un montón de propósitos implícitos que van dentro del texto que estoy leyendo. Me falta un elemento para allá que lo voy a poner después. Hasta el momento, ¿hay alguna consulta? Esto les ayuda en PTU. ¿Se acuerdan ustedes cuando vemos el tema? Es lo mismo cuando yo en PTU les pregunto de qué se habla, de qué se escribe y qué se dice de él. ¿Se acuerdan? Aparece ahí qué se dice, de quién se habla y qué se dice de ese quién, o de ese qué. Eso, el quién más lo que se dice es la idea principal. ¿De quién se habla en Renuncia? ¿Del tren? ¿Del policía? ¿De una persona que va atrasada? ¿De qué se habla? ¿Cuál es el tema de Renuncia? ¿Qué pasa, chicos, hoy día? ¿Cuál es el tema de la lectura Renuncia?
¿Están ahí o no? Yo creo que no están. Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, profe. Es que estaba Ay, pensando. ¿cuál será el tema del cuento Renuncia con todo lo que hemos hablado de él? Era de una persona atrasada que va camino a lo que le depara la vida. Ya, pero por ejemplo, ¿cuál es el tema? El tema, por ejemplo, el tema siempre son un sustantivo, un artículo y un sustantivo. Por ejemplo, puede ser la lluvia, el amor, La ir vida, atrasado, dice. Ah, la vida. la vida. Muy bien, el tema puede ser la vida. Llegar a tiempo, la vida. Como el miedo a lo que viene. ¿Ya? ¿Tiene temor el pasajero ahí, la persona? ¿Qué es lo que le pasa a él? ¿Qué es lo que quiere lograr esta persona que quiere llegar al tren? Está como agitado, desesperado, Ya, pero ¿por qué está desesperado y agitado? Quiere porque llegar va a llegar tarde a tiempo al tren. Ya, quiere llegar a tiempo, está atrasado. ¿Y a dónde quiere llegar? a la estación. Ya, y la estación y el tren, ¿qué simbolizan? La vida, recorrer la vida, seguir la vida. No quiere llegar atrasado a la vida, no quiere llegar atrasado a ese momento que él está viviendo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que, dentro de el tema, oye, qué profundo esta cuestión de renuncia, es la vida, no quiero llegar tarde. Cuando uno repite un curso, uno siempre conoce personas que repiten un curso, ¿ya? Uno dice, chuta, repetí un curso, no me di cuenta, me pasé, no tenía ganas, estaba mal, hay algunos que se retiran del colegio, ¿ya? Repetir el curso es algo muy fuerte para un estudiante, para una familia. Perdí ese momento, me pasó algo, ¿ya? A lo mejor no tomé a tiempo los estudios, no empecé desde marzo, yo pensé, en agosto yo voy a empezar a estudiar ahora para qué. Eso le pasó a mi hijo estaba en tercero medio, pertenecía al Boston College aquí a básquetbol y empezaba todos los días básquetbol, básquetbol, básquetbol. Iba del colegio a básquetbol, llegaba a las 11 de la noche, todos los días decía, Andrés, estás en tercero medio, vas a repetir, Andrés estudia, Andrés acá, no, mamá, si no te preocupes, qué sé yo, repitió. Todos sus compañeros se licenciaron en cuarto, menos él. Él fue a la licenciatura, tuvo que hacer de nuevo cuarto. Vino la pandemia, no se pudo licenciar, no tuvo clase porque justo vino el estallido social. Y ya me había jurado que ese año lo había perdido, el cuarto medio le iba a ir súper bien. Vino el estallido, vino después la pandemia, no. Vino la licenciatura, hicieron una licenciatura alternativa en el parque. De nuevo sin compañeros, sin sus profesores. Algunos compañeros fueron, otros no fueron. ¿Qué decisiones tomo yo en mi vida, chicos? ¿Qué tren tomo? ¿Entienden? De repente doy más importancia a una cosa que a la otra y ahí voy quedándose, ¿te fijas tú? Entonces ustedes también están en un momento muy especial de su vida, muy especial. Esto de hacer clases online es algo terrible para mí. Ver tantas letras ahí, pregunto algo, nadie contesta, no sé si están haciendo lo que tienen que hacer o no, obviamente la mayoría no. Entonces ahí es cuando empieza uno, chuta, me la voy a jugar mejor y estudio, total es un rato, a la tarde tengo toda la tarde libre, puedo dormir, puedo jugar juegos, puedo ver tele, puedo ver mis series. Yo ni siquiera le mando tarea el fin de semana. Quiero que sean las pruebas, los 3 trabajos acumulativos y listo. Porque yo sé también que están cansados. Y hacerle clase aquí a esta pantalla a mí me mata. Entonces puedo ver las caras, no sé si están entendiendo, no están entendiendo, no sé si entendieron bien los elementos simbólicos. Ahora, cuando les explico el tema lo hacen después de leer el texto, después de analizar los elementos simbólicos, después de hacer el análisis párrafo por párrafo, después de todo eso, ven cuál es el tema, porque el tema es un concepto general. Eso es el tema, un concepto general. Por eso es que en la vida, y este tema de la vida puede tener 10 millones de cuentos que hablan sobre la vida. De hecho, hay.
¿Ven usted? Entonces, cuando yo digo tema, una persona esperando el tren, no, está mal. No puede ser. Siempre son 2 o 3 palabras máximas. Tiene que ser un concepto general que se trabaje en el cuento, en la novela. ¿Por qué? Porque es amplio. Y en este cuento a mí me están dando un concepto, lo que piensa Franz Kafka, o el narrador, ¿cierto?, sobre la vida, que me está diciendo él, que la tengo que aprovechar en el momento oportuno, que no la debo dejar escapar, que la vida depende de mí. Cuando le pide ayuda al policía, le dice, ¿a mí me pides ayuda? Renuncia, o sea, yo no te voy a ayudar, ¿cómo se te ocurre? Tú tienes que ver tu vida, yo veré la mía. La vida no depende, no es culpa de su papá, la vida no es culpa de su hermano chico, no, a mis papás se separaron, así que mi vida es terrible. No, 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 no. ¿Ya? La vida es de uno y uno sabe las decisiones que toma, sobre todo en tercero o cuarto medio. Entonces, yo después tengo que asumir los costos de eso. Por eso es que no lo puede ayudar nadie. Por eso es que no lo puede ayudar el policía, no te puede ayudar la sociedad, no te puede ayudar la religión. Yo puedo ir a la iglesia todos los domingos, pero puedo tomar unas decisiones fatales en mi vida y no disfrutarlas. De ustedes depende su vida. Y en ese sentido este cuento renuncia muy fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Entonces, ese es el tema, por eso yo les digo, el tema háganlo al final, después de todo el análisis, después de ver el efecto estético, después de ver todo el contexto, después de ver todo eso. Hasta ahí. ¿Hay alguna otra consulta? Este esquema ustedes lo tienen en su cuaderno. No, profe, ¿Ninguna no tengo consulta. ¿Cómo? No, que no tengo consulta. ¿Ninguna consulta? ¿Les quedó más claro No. ahora? Sí, profe. Ya, ahora voy a ver la situación de enunciación, que eso también va acá, pero no me alcanza mi pizarra. Creo que voy a comprar otra pizarra. Voy a ir donde los chinos a ver si encuentro otra pizarra. Puedo borrar. Los propósitos explícitos están escritos, los propósitos implícitos inclusive yo los debo sacar de acá, de la idea principal, del tema. ¿Ya? En cambio, resumir el párrafo y propósitos explícitos están relacionados. Y el tema, que es lo primero que viene aquí, es al final. Me voy con la situación de enunciación. Situación de enunciación. Está formada por el emisor, por el receptor, por el contexto, por el mensaje. Voy a poner acá el mensaje. Entonces, eso es la situación de enunciación. En este título no tienen que escribir nada. Hay gente que me escribía cosas ahí. Nada me tienen que escribir. Nada, nada, nada. Ese es el título. Es como decir aquí, renuncia. Ya, y empezamos a ver todos los elementos. Entonces, aquí hay 2 emisores. Uno es el escritor y el otro es el narrador. ¿Quién es el escritor de renuncia? Frank Franz Kafka. Franz Kafka. ¿No es cierto? Gracias. Franz Kafka. ¿Ya? Voy a leer un poco, dice, era muy temprano por la mañana, las calles estaban limpias y vacías. Yo iba a la estación. ¿Qué tipo de narrador es? El otro día lo dijimos. Narrador, yo iba a la Personaje estación. protagonista. Protagonista. Muy bien. Narrador, protagonista. Yo iba a la estación. El receptor, todas las personas que leen el libro son lectores, ¿cierto? Lectores en general. ¿Por qué? Porque no hay personas, no es un tema especializado en general.
Vamos con el contexto. Dijimos que lo escribió Franz Kafka, ¿ya? Y Franz Kafka él es contexto, autor, Franz Kafka, época, a principios del siglo XX, ya en 1900, por ahí, 1903, 1905, ¿ya? ¿En qué se ubica? Esto fue cuando estaba, no es Rusia, pero pertenecían a ellos a Rusia, Franz Kafka. Franz Kafka es judío también, ¿ya? Nacionalidad judío. Pertenecía a una clase social que era acomodada, su familia. Su papá era empresario, clase social. Todo eso puedo poner ahí yo, ¿ya? El contexto. Y esto es Europa del Este, o esto es Polonia, por ahí, Europa. Europa del Este, sí. No me acuerdo bien dónde nació, ¿ya? Pero en Europa del Este. Y el mensaje que me quiero entregar, este texto simplemente es, no sé si es disfrutar la vida, pero sí es un llamado a ver el sentido de la vida. Ese es el mensaje que me quiero entregar. ¿Cuál es el sentido que le quiero dar a mi vida? Y ahí tenemos la situación de enunciación. Por lo tanto, arriba en el título, nada. Y ahí terminaríamos el esquema de habilidades lectoras. Profe, ¿qué dice en contexto al final? Contexto, dice autor, Franz Kafka, época, siglo XX, nacionalidad. No es nacionalidad judío, po. ¿Cómo se puede decir? Él es, nacionalidad, él es alemán, judío alemán. Es que lo que importa de él es que es judío, en realidad. Esa no es. Clase social acomodada de Europa del Este. Voy a buscar aquí, a ver, Franz Kafka. Polonia parece que era, no me acuerdo. Voy a buscarlo. Para eso tenemos internet, ¿cierto? Franz Kafka. Si alguien lo encuentra antes, me ayuda. Franz Kafka. A ver, ¿qué me dice? Nació en Praga, que es Checoslovaquia, y murió en Austria. Entonces, él es checo. ¿Ya? Nacionalidad checo. Nació en Checoslovaquia y murió en Austria. Profe, ¿qué dice abajo en clase social? Acomodada, y eso de Europa del Este en aquí. Clase social acomodada, es burgués. Sus papás eran comerciantes. Murió el año 1924. Y la nacionalidad de él es austro-húngaro. Imagínense, austro-húngaro. Nació en Checoslovaquia, por eso es que es checo, en el fondo. Murió en Austria. Todo eso en Europa del Este, en todo caso. Nació en 1883 en Praga, en Checoslovaquia, escritor checo en lengua alemana, cuya obra señala el inicio de la profunda renovación. Y murió el año 1924. Por eso pertenece al siglo XX. Nació el año 1883. Tenía como 18 años cuando empezó el siglo XX.
Profe, ¿qué se bajó de nacionalidad? Clase social acomodada. Papá era empresario. Él tuvo muchos problemas con su papá porque él quería que se dedicara a los negocios y él no se quiso dedicar a los negocios. Él escribía. Era una persona muy, como le dije yo, muy apegada a su madre. El papá lo encontraba débil, y estuvo enfermo también de tuberculosis, estuvo hospitalizado, en ese tiempo todavía no se descubría la vacuna, entonces era como muy débil, frágil, tuvo muchos problemas con su papá. De hecho, le mandó una carta a su padre que es muy famosa ahora, una carta como de 50 páginas, ¿cierto? En la cual le expresa todo su dolor y lo que él siente por lo mal que hizo su padre con él, ¿ya? Y tuvo hermanas, ¿ya? Y murió joven, él, 24, claro, murió como antes de los 40 años, ¿ya? Fue una persona como con mucho dolor, con mucha pena. Además de repente se iba a casar, la novia lo dejó, no se casó, vivió solo. No tuvo una buena vida Franz Kafka. Nunca se sintió muy querido. ¿Ustedes leyeron La Metamorfosis de Kafka o no? ¿Cris? Sí, pero no entera. Ah, ya leyeron una parte. Ya. De un agente viajero o de un vendedor viajero que se convierte en cucaracha, ¿ya? Y como todo el mundo lo desprecia. ¿Se fijan que sus libros son así? Acá igual él renuncia, él ve que, como les dijera yo, se acerca donde alguien y lo rechazan. Siempre se sintió así como rechazado, Franz Kafka, dentro de sus libros. Por eso es bueno conocer a lo mejor su biografía. Ya, consulta de la situación de enunciación. Ninguna. Entonces, eso significa que estamos listos para la prueba del próximo miércoles. Ahora bien, nosotros tenemos un WhatsApp y cualquier consulta que tengan antes de la prueba me la pueden hacer el día anterior, que van a estar repasando un poco. No voy a esperar que estudien hoy día, pero sí el día anterior, porque en la mañana hago clase, entonces yo podría responder preguntas, pero en la tarde anterior, para irles respondiendo enseguida, ¿ya? Si no hay ninguna consulta, entonces, ¿está todo claro lo que va a entrar? Sí, profe. Ya, Profe, dígame. pregunta. ¿Emisor es lo mismo que narrador o es totalmente distinto? Es distinto. Tercero A. Mira, yo te voy a decir la diferencia que hay. El emisor, es lo mismo que, ¿qué me preguntaste? ¿Qué? Narrador. Ya. Hay dos clases de emisor, uno que está fuera del texto y uno que está dentro del texto. El que está fuera de la historia se llama escritor, pero el escritor, ¿cierto?, inventa un narrador para que me cuente la historia. Por eso que como emisor yo tengo dos posibilidades. Uno es el escritor verdadero, real. Esto está en el mundo real. Y esto está en el mundo narrado. En el mundo narrado. O sea, el mundo ficticio del que escribe. Exacto. Por eso es que tengo dos emisores. En el mundo real es Franz Kafka. Pero Franz Kafka inventa un ser imaginario que es el narrador para que me cuente la historia. Entonces yo analizo los dos en el emisor. Hay un emisor que es Franz Kafka, y este emisor inventa un narrador para que me cuente la historia. ¿Profe? Dígame. ¿En la prueba van a ser muy largos los textos? Estoy buscando textos que no sean tan largos. ¿Ya? Porque si no tendría que poner un solo texto y basarme en eso y hacer 20 preguntas. Pero si saco 20 preguntas de un texto, van a ser demasiado, como les dijera yo, detalles al final. Y la idea es que no sean detalles, sino que sean preguntas que sean
evidentes, obviamente, y que no tengan que estar pensando tanto rato en buscar la... No, yo voy a buscar 2 textos breves y poner unas 8 preguntas de cada texto. Esa es mi idea. Profe, ¿no sabéis cómo lo que tiene que ver con el autor? Si pido algo del autor, va a estar escrito en el texto. En la parte de abajo del texto. Por ejemplo, autor Marta Martínez, nació en el año no sé cuántito, 1900, murió en el año 2005. No, vivió 205 años. No, 105 años. No, va a tener los datos. Si los necesito, chicos, tiene que estar todo en el texto. No es para que ustedes se inventen o anden buscando. ¿Ya? Lo que yo pregunte debe estar en el texto. Otra consulta. Entonces nos veríamos el próximo miércoles a esta hora para realizar la prueba.